Ayer hubo una sesión victoriosa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte resolvió que sí es procedente la consulta para revisar la reforma al Poder Judicial. Por acá me ponen, ¿me explicas lo de los votos concurrentes y particulares? Por supuesto que sí, pero además te voy a dar todo el contexto. Vayan por su cafecito que este video se va a poner bueno. Todo esto empieza con, evidentemente, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, y la JUFED, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial. Ellos, evidentemente por preocupaciones con todo el tema de la reforma judicial, ingresaron varios recursos para que se pudiera tocar, para que se pudiera llevar a cabo una consulta sobre el contenido y los procesos legislativos de esta reforma. Y ayer, precisamente por mayoría en la Suprema Corte, se determinó que sí, esa consulta es completamente procedente. El punto de esto es verificar la constitucionalidad o no de la reforma judicial. Eso en primeros términos, el fondo. Y después, también verificar qué pasó con los procesos legislativos para que se aprobara. Porque de que hubo vicios en el proceso legislativo, hubo vicios. De que se aprobó una reforma en un gimnasio, en una sede alterna, desapareció un senador que estaba detenido, que estaba secuestrado. Yunes salió a decir que sí a la reforma. O sea, vicios hubieron. Y esto es lo que se va a estudiar. Porque la Corte ya lo aprobó. Para encender el proyecto con un concurrente. Señora Presidenta, me permite informarle que existe una mayoría de 8 votos a favor del sentido de la propuesta. El señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena en contra de consideraciones. El señor ministro Aguilar Morales reserva su derecho a formular voto concurrente. El señor ministro Pardo Rebolledo en contra de algunas consideraciones y con adicionales. La señora ministra Ríos Farjat con anuncio de voto concurrente. La señora ministra Presidenta Peña Hernández con anuncio de voto concurrente. Con voto en contra de las señoras ministras Esquivel Moza, Ortiz Alt y Batres Guadarrama, quienes anuncian sendos votos particulares. Gracias. Y aquí es donde contesto tu pregunta. Cuando hablamos de controversias constitucionales, los ministros pueden dar cierto tipo de votos. Los que acaban de escuchar fueron particular y concurrente, pero también hay aclaratorio, de minoría, etc. ¿Cuándo se emite un voto particular? Cuando un ministro no está de acuerdo con el sentido en el que votaron la mayoría. Es decir, no se está de acuerdo con la sentencia y se realiza un voto distinto. Esto normalmente lo puedes ver en las sentencias, porque cuando salen las sentencias, ese proyecto, esa sentencia que tú estás viendo fue la aprobada por la mayoría, por eso es la sentencia, y abajo normalmente siempre vienen los votos particulares, es decir, los ministros que se alejaron de ese voto de la mayoría y proponen con sus palabras y con sus argumentos por qué no están de acuerdo. Y cuando tú los revisas, pues ahí viene la exposición de motivos, su argumentación, etc. Y cuando hablamos de votos concurrentes, se está a favor de la sentencia, es decir, estás con el sentido de la resolución, sin embargo, la argumentación no te convence tanto, no estás tan de acuerdo y entonces emites una argumentación propia. Es decir, si estoy de acuerdo, nada más que por otras razones. Ahora sí quieren es momento de que regresen el video y se den cuenta quiénes votaron cómo y quiénes hicieron voto particular o concurrente. Ahora, con esta pequeña victoria que se logró, que bueno, se admitan, sin embargo, no han sido solucionadas. Aquí habrá que estar pendientes y ver en qué sentido salen las resoluciones de estas consultas. Pero por lo pronto, ya se dijo que es procedente. Evidentemente, eso despertó en el oficialismo un enojo brutal. Me sorprende que no se vea la gravedad de lo que la Corte pretende hacer y que se diga que aquí hay una discusión de interpretación. No, yo de verdad les pregunto dónde dice en la Constitución que la Corte tiene atribuciones para hacer lo que pretende hacer al haberle dado entrada a un recurso inventado sin fundamento de revisión de la constitucionalidad de una reforma constitucional. No, bueno, no, yo vuelvo a preguntar dónde estudiaron Derecho. Ay, compañero Noroña, es que no lo entenderías ni aunque te lo explicaran en un episodio animado de Peppa Pig. ¿Cómo te atreves a preguntar dónde estudiaron Derecho si no eres abogado? Eres politólogo y sociólogo, no eres abogado. Por supuesto que Noroña cree que no hay fundamentación y que no hay una discusión de interpretación porque no es abogado. Es que no lo entendería y no lo va a entender. Ahora el oficialismo dice que es un golpe de Estado lo que están haciendo estos ministros, pero no se acuerdan que en 2014 con la reforma energética, estas mismas cuestiones constitucionales se llevaron a la Corte por Monreal, Adán Augusto y Ernestina Godoy. Y en ese momento nadie les dijo golpistas, nadie. De manera que si la Suprema Corte se arrogara atribuciones que no tiene... No, es que sí las tiene, porque son un tribunal constitucional. Nada más no las entiendes, que es diferente. Violaría el principio de supremacía constitucional, así como la división de poderes y el Estado constitucional de derecho. ¿De verdad ella está hablando de división de poderes y de supremacía constitucional? ¿Es en serio? La misma ministra que salía a decir, no se necesita saber mucho de derecho para estar en la corte. No hay que ser doctor, hay que tener sentido común, decía. ¿Se atreve a decir supremacía constitucional? La misma ministra que está a favor de democratizar el poder judicial es la que me está hablando de división de poderes.
La osadía. ¿Por qué sí es procedente? ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Cuáles son los argumentos de fondo en materia constitucional que son bastante complejos? Los platicaré en el siguiente video. Cuando Noroña dice, ¿cómo quieren revisar la constitucionalidad de una reforma constitucional creyendo que no se puede? Lo entiendo, porque no es abogado. Pero nada más para que lo sepan, que algo esté en el texto constitucional no hace que cumpla todos los parámetros de la teoría de constitucionalidad. Caeríamos en el absurdo de creer que todo lo que está en la Constitución es justo, que todo lo que está en una ley es justo y es derecho, y eso no es así. Que él no le quede claro y no lo pueda entender, ok, hace sentido porque no es abogado. Pero que una ministra del Tribunal Constitucional Supremo del país no lo entienda, es muy vergonzoso. Creo que no les ha quedado claro que una cosa es la legitimidad que tienen y otra muy distinta que le quieran llamar golpe de Estado a las funciones que tiene un tribunal constitucional. Antes de comentar lo que sea que vayan a comentar en este video, les quiero poner un ejemplo muy claro. Imagínense que esta legislatura, este Congreso de la Unión, con la aplastante mayoría que tiene Morena, un día decidiera que va a poner en la Constitución que es un delito que amerita prisión preventiva oficiosa emitir opiniones sobre los políticos. Con la mayoría que tienen, se podría aprobar y se podría poner en texto constitucional. ¿Eso lo hace justo? ¿Eso lo hace de acuerdo a los derechos humanos, a la libertad de expresión? Por supuesto que no. Y que un tribunal constitucional, como lo es nuestra Suprema Corte, se ponga a revisarlo y lo analice de forma detallada para cumplir con su obligación, que no es política, es jurídica, que no es de democracia, es de derecho. No es un golpe de Estado. Es cumplir con su chamba y con sus funciones. Este ejemplo, en otras palabras, a manera de pregunta, me queda clarísima la posición, totalmente clara, de ustedes en el sentido que basta con que esa legitimidad que tiene el órgano reformador, nadie absolutamente lo duda, pues permitiría, y lo hago más a manera de pregunta, si el día que ese constituyente permanente decida poner en la Constitución que, por ejemplo, la mujer que decide interrumpir su embarazo será sujeta a prisión vitalicia, ustedes como juezas constitucionales o este tribunal tiene que acatar, sin ni siquiera permitirse la oportunidad de reflexionar. Me aparto totalmente de esa corriente. Gracias. Sin duda se nota cuando un ministro está en la Corte porque se lo merece o cuando se está en la Corte porque plagió su tesis de licenciatura y posgrado. Insisto, sobre los temas de procedencia, sobre los temas de fondo, teoría constitucional, teoría convencional, temas complejos como poder constituyente, poder constituido, poder originario, poder derivado, hablaré en otro video para que quede un poquito más claro. Sin embargo, por el momento, me gustaría recordarles algo que ya había mencionado en otro video. Una cosa es una batalla política en la que sin duda, como oposición, estamos perdidos, porque tienen legitimidad y una aplastante mayoría. Pero otra muy diferente es una batalla jurídica, donde aquí sí importa el conocimiento técnico, ciencia jurídica, y donde no cualquier politicucho puede opinar. Habrá que esperar en qué sentido se resuelven estas consultas que ya se admitieron y que las quieran cumplir. Pero escúchenlo bien. Si no lo quisieran cumplir, si no quisieran cumplir el mandato constitucional del tribunal más importante del país, ahí sí preocúpense, porque se va a perder todo. Ahí sí preocúpense, porque ¿cuál división de poderes? ¿Cuál distribución de facultades y competencias? ¿Cuál contrapeso? En la política no tengo fe, en el derecho sí. Que tengan muy bonito día, bandita.